Y no son pocas, con vehemente vocación de realista, la lista de desgracias y denuncias sociales de Beautiful resulta por acumulación del todo excesiva, tanto que tambalea un film muy sólido en el resto de apartados. Si el drama se mantiene en pie es porque el director carga, nunca mejor dicho, toda la historia y todos los planos en un actor extraordinario que aporta andamios de credibilidad y sutileza. Bardem consigue transmitirnos a la perfección un personaje complejo, bien definido, pero Iñárritu parece no darse cuenta de que tanta dolorosa realidad, aún tan bien narrada, no siempre consigue vomitar más autenticidad, sino más bien acumular capas de desazón en el espectador, hasta resultar explícita e innecesariamente manipuladora. A veces, en el cine, también es necesario abrir las ventanas y oxigenar una película asfixiante para poder respirar. Pues retomando esto, y bueno, pues ya las fuentes que consulté, el análisis lo hice a través de 3 líneas estructurales que se tratan en la película. La delimitan y la orientan. Una es la pregunta sobre la muerte, otra es la migración y la multiculturalidad, y por último está la ciudad como centro cosmopolita y moderno. Frente a la primera línea, la posición frente a la muerte, Beautiful traza una línea con un personaje único, Usman, caracterizado por Javier Bardem, quien reflexiona sobre la vida mientras inevitablemente la está perdiendo a causa de una enfermedad terminal. Su historia corresponde a una preocupación sobre su existencia, y en medio de la cual procura responder a preguntas como: ¿en qué nos convertimos cuando nos morimos? ¿En la memoria de los otros? ¿Qué hace un hombre con sus últimos días de vida? ¿Se dedica a vivir o a morir? ¿Le tememos a la muerte? Y es precisamente esa angustiante y vertiginosa carrera contra el tiempo la que Usman enfrenta y se narra durante los 148 minutos de duración del filme. Frente a esto, El País de España señalaba, abro comillas: no olvidemos que el pobre diablo, encarnado por Bardem, tiene el extraño poder de hablar con los muertos. Claro que esto también puede ser producto del machaque mental y físico que las drogas primero y la terrible enfermedad después le han ocasionado, cierro comillas. Sin embargo, las preguntas sobre la muerte ya las había tratado el director González en otras de sus películas, como 21 gramos del año 2003, en donde el personaje principal, interpretado por Sean Penn, se preguntaba por la existencia del alma. ¿Es el alma de una persona lo que constituyen esos 21 gramos? Y donde también se mostraba un contrapeso entre la esperanza y la humanidad, la miseria y la supervivencia, que exploran las fuertes sensaciones emocionales y físicas de los personajes que crea González para sus películas. El otro de los ejes es la migración y la multiculturalidad. El segundo eje de esta historia está marcado por la migración y multiculturalidad que se han venido sucediendo y aumentando durante las últimas décadas en las ciudades europeas, especialmente en los principales centros urbanos. Para el caso de la película, la ciudad elegida fue Barcelona, enmarcada dentro de lo que se entiende como una sociedad moderna, avanzada, occidental, en la cual se desarrolla la vida de unas personas inmigrantes del sur de España, de cultura árabe, marroquí y bereber, pero también de la cultura china. Este contexto se ubica en los barrios de Raval y Santa Coloma. El primero de ellos corresponde a un centro histórico degradado. Este barrio es famoso porque fue el lugar donde llegaron los desterrados de España, o sea, dentro de su mismo país. Ellos fueron desterrados durante la dictadura de Franco y ellos fueron los que fundaron ese barrio Raval,
que aunque es un centro histórico, pues ahora está degradado y ocupado por los migrantes africanos, chinos, de diferentes partes del mundo. El primero de ellos, el barrio Raval, corresponde a un centro histórico degradado, ahora en proceso de rehabilitación urbana, y hacinado, habitado por un número considerable de inmigrantes del sur de España y de otros lugares del mundo. De este grupo de personas, algunas de las mujeres trabajan en prostitución, toda vez que representa una actividad que puede prometer el acceso a uno de los objetivos principales de la inmigración, que no es otro distinto a la acumulación de dinero, en mayor cantidad o con mayor rapidez que lo puedan ofrecer otros puestos de trabajo, como el servicio doméstico o el cuidado no calificado de personas, como lo vemos en la película con Ige. Siendo estas las opciones ofertadas prioritariamente para las mujeres inmigrantes en esta ciudad. La mayor parte de ellas proceden de un contexto familiar desestructurado, corresponde a mujeres que han roto las relaciones con sus familias y que han tenido que empezar a ganarse la vida por sí mismas. Por esta trayectoria de ruptura familiar, en el origen son mujeres que han optado por un tipo de, abro comillas, migración femenina, cierro comillas, representando la antítesis al modelo típico de reunificación familiar imperante en las migraciones mediterráneas, como ya lo habían visto ustedes en la película Al otro lado, de los niños que buscaban a sus familias a través de ese gran lago que era el mar Mediterráneo, queriendo reunir, buscando a su padre. En general, son mujeres que han emigrado solas y que están allí sin marido y sin familia, trabajan ocultas y con la complicidad de sus coterráneos, unas veces con objetivos planificados y otras con la dificultad de aceptarse a sí mismas y a sus circunstancias. En el seno de este barrio también está el denominado popularmente barrio chino, una zona de gran tradición de prostitución callejera que además, como buena ciudad de puerto, ha configurado el carisma de Barcelona junto a otras características que la han hecho famosa, como el modernismo, el barrio gótico, Copito de Nieve o los cabarets del paralelo como el Molino Bagdad, centro de pornografía en vivo. El otro barrio es Santa Coloma, un lugar que ha sido objeto de estudios con diferentes perspectivas y abordado desde distintas disciplinas, y en donde a diario se reportan noticias sobre personas muertas y explotadas dentro de los paneles urbanos que se han formado en los suburbios de todas las ciudades europeas. Dentro de este mismo espacio conviven senegaleses, chinos, pakistaníes, gitanos, rumanos e indonesios. Cada uno sigue hablando su idioma y guardando sus tradiciones y costumbres, sin necesidad de integrarse a la cultura española. El elenco de la película logra captar esa multiculturalidad que hoy día se vive en una de las grandes ciudades del mundo, como lo es Barcelona. El elenco de los personajes logra reflejar las relaciones entre los migrantes sin residencia regular con el entorno español, así como también sus peculiaridades de grupo, al menos en España y en otros países mediterráneos de la Ribera Norte. Los migrantes chinos se reúnen en empresas clandestinas gestionadas por connacionales en las que trabajan sin contacto con la población autóctona, en condiciones de radical explotación para elaborar subproductos de imitación o falsificación. Inmigrantes africanos se dedican alternativamente a la distribución de esos subproductos chinos o al trabajo clandestino, sobre todo, y como vimos en la película, en temas de construcción. Ambos grupos han de temer posibles actuaciones de las fuerzas de policía, aquí representadas por la policía catalana, los mozos de escuadra y la policía municipal, y quedan definidos en contraste con sus antecesores españoles en los mismos barrios, disueltos como un grupo al paso de generación, permanentemente por su condición de migrantes, congelados en tal situación por lo irregular de su estancia y por las relaciones de explotación económica, sea con agentes autóctonos o de su país.
Para González Iñárritu, abro comillas, estos son barrios aún sin pasteurizar, son humanos, son un auténtico ejemplo de convivencia y comunidad y tienen el ADN de una ONU perfecta, cierro comillas. Las migraciones y mezclas raciales que tardaron 300 años en fraguarse se han realizado en apenas 25. Obviamente, el proceso no tiene lugar sin dolor o tragedia. Cada año, cientos de africanos mueren en su intento de alcanzar la costa española. Son imágenes duras de ver. Cada día se leen artículos en los periódicos acerca de migrantes chinos explotados en toda Europa. El autor hace una crítica contra la miseria, la exclusión y la corrupción de empresarios, quienes se valen del trabajo de los inmigrantes para usufructuarse de las necesidades de estas comunidades que allí residen, hacinadas y maltratadas. El otro eje es la ciudad. Beautiful enfoca como entorno social de la peripecia personal del protagonista los últimos eslabones de las tramas relacionadas con la migración clandestina, o más exactamente, hace un primer plano de los sujetos que intervienen de modo más próximo a los migrantes, no dentro del problema de la inmigración, sino en su vida de asiento en territorio europeo, como residentes irregulares. Se retrata una realidad tan cierta que no existe habitualmente en el cine, la de los marginados en los países del norte rico. Es en este escenario, como entorno social del protagonista y de su familia, en el que se retratan las relaciones sociales que vinculan la vida de los migrantes sin certificado de residencia con organizaciones que desarrollan actividades delictivas. El director coloca el escenario de este cuadro en una especie de subsuelo, marginal y humilde, ubicado a pocos kilómetros o incluso muy cerca de uno de los barrios más exclusivos de Barcelona, representado sobre todo por el barrio Eixample, famoso porque allí se encuentran la mayoría de las obras maestras del Art Nouveau de Barcelona y porque es una zona residencial de clase alta con muchas tiendas de marca, de elegante arquitectura y de aquellos famosos cafés que seducen a todos los turistas. Esta cara de Barcelona, tan distinta a otras vistas en el cine y en películas recientes como Vicky Cristina Barcelona, la comedia romántica de Woody Allen, protagonizada también por Javier Bardem, abre una oportunidad de entrar en otra vertiente de la ciudad, en aquella de las fábricas ilegales ubicadas en las zonas donde residen los emigrantes, alejada de la Barcelona que se conoce en los catálogos.